¿Qué pasaría si te dijera que llegará un día en el que el cielo entero guardará silencio, un día en el que los cánticos de los ángeles cesarán y las oraciones de millones de almas desesperadas subirán sin respuesta? ¿Qué pasaría si te dijera que la misericordia, ese manto invisible que ha cubierto a la humanidad durante siglos, será retirada de repente, dejando al mundo desnudo frente a la justicia de Dios? Imagina por un momento el eco de millones clamando: «Señor, ten piedad», mientras la puerta de la gracia ya se encuentra cerrada, firme e inamovible, como aquellas vírgenes insensatas que llegaron tarde al banquete. Ellas golpeaban con desesperación, suplicaban, gritaban con lágrimas en los ojos, pero la respuesta fue cortante y definitiva. «De cierto os digo, no os conozco». Mateo 25:12. Ese eco aún resuena en las páginas de la Escritura como una advertencia que trasciende los siglos. Llegará el fin de la misericordia. Este no es un concepto teórico ni una exageración retórica. La palabra de Dios lo confirma con una solemnidad que corta el alma. «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Génesis 6:3. El Espíritu Santo, que hoy aún toca corazones, convence de pecado y abre puertas al arrepentimiento, no estará para siempre rogando a quienes endurecen su corazón. Habrá un punto, conocido solo por el cielo, en que la paciencia divina alcanzará su límite. Así fue en los días de Noé. La generación antediluviana escuchó durante 120 años la predicación de justicia, vio la construcción del arca, se burló de la idea de un diluvio y siguió comiendo, bebiendo y casándose como si nada ocurriera. Pero llegó el día en que Dios mismo cerró la puerta del arca, y aunque no llovió de inmediato, la misericordia ya había terminado. El destino de todos estaba sellado. Así también será en los últimos días. Cuando la puerta se cierre, no habrá súplica que la abra, no habrá lágrimas que conmuevan al cielo. Vivimos en una generación que se engaña a sí misma con discursos suaves y promesas humanas. Nos repetimos que siempre habrá una nueva oportunidad, que Dios es demasiado amoroso como para cortar el tiempo de gracia, que al final todos alcanzarán la salvación de alguna manera. Pero esta ilusión es uno de los engaños más peligrosos del enemigo. La Escritura es clara. Habrá un decreto final pronunciado en Apocalipsis 22:11. «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía». Ese versículo describe un momento irrevocable, un punto sin retorno, donde la condición espiritual de cada alma queda fijada para la eternidad. Ya no habrá más transformaciones, ya no habrá más arrepentimientos aceptados, ya no habrá más oraciones escuchadas. Ese será el día en que la misericordia habrá cesado. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Significa que cada segundo de vida es un préstamo divino, una extensión del tiempo de gracia que pronto se agotará. Si hoy escuchas estas palabras, no es casualidad. Es una llamada directa del cielo a tu corazón. Porque cuando la puerta se cierre, ya no habrá predicadores que clamen, ya no habrá mensajes de advertencia en las redes, ya no habrá posibilidad de abrir la Biblia buscando refugio. La voz del Espíritu Santo habrá cesado, y el universo entero se alineará con el decreto del juez eterno. La solemnidad de este tema debería estremecernos hasta lo más profundo. Estamos hablando de la última oportunidad de la historia humana, del último respiro de gracia antes de que la eternidad se divida entre salvos y perdidos. ¿Lo entiendes? No se trata de un evento simbólico ni de una enseñanza moral. Se trata de un momento profético que puede sorprender a esta generación como un ladrón en la noche. Por eso, mientras aún hay luz, busca al Señor. Mientras aún se escucha su voz, no endurezcas tu corazón.
Y antes de continuar este viaje solemne y desgarrador por las Escrituras, quiero invitarte a detenerte un instante y comprometerte con este mensaje. Suscríbete al canal, dale like a este video y deja en los comentarios tu reflexión. ¿Crees que vivimos en los días previos al cierre de la puerta de la misericordia? ¿Sientes que la humanidad está llegando al límite de la paciencia divina? Tu participación no solo ayuda a que este mensaje se difunda más, sino que también es un testimonio de fe, un eco de advertencia que puede despertar a otros. No lo olvides, la misericordia todavía brilla, pero el ocaso ya se vislumbra en el horizonte. La noche se acerca, y cuando caiga la oscuridad no habrá retorno. Este es el eco de la advertencia, un llamado urgente a velar, a despertar y a consagrarse antes de que la puerta se cierre para siempre. Bloque 2. Los días de Noé y el patrón del fin. Cuando Jesús habló de los eventos finales, no eligió ejemplos al azar. Señaló un paralelo específico y contundente. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. No dijo que sería semejante a cualquier otra época de la historia, sino a aquel tiempo en el que la misericordia de Dios se extendió por años y años, mientras la humanidad la despreciaba con indiferencia. Los días de Noé se convirtieron en el modelo profético del cierre de la puerta de la gracia, un espejo que nos muestra cómo será el fin de nuestra era. Y cuando miramos con atención, los paralelos son tan exactos, tan inquietantes, que nos estremecen. En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia y corrupción. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Génesis 6:5. Había placeres, había celebraciones, había un auge cultural, pero todo estaba marcado por un vacío espiritual profundo. Y en medio de esa decadencia, Dios levantó a un hombre para predicar justicia. Noé no era un profeta famoso ni un líder que buscaba gloria. Era un hombre que caminaba con Dios en medio de un mundo que había dado la espalda al Creador. Durante 120 años, su voz resonó como un eco constante de advertencia. Viene un diluvio. La paciencia de Dios tiene un límite. Entren en el arca mientras hay tiempo. Pero las multitudes se burlaban, lo llamaban loco, lo despreciaban y seguían viviendo como si nada fuese a ocurrir. Lo más aterrador de aquella historia no fue el agua cayendo del cielo por primera vez, ni las fuentes del abismo rompiéndose en violencia. Lo más aterrador fue el silencio de 7 días en los que la puerta del arca se cerró y todavía no había comenzado a llover. Puedes imaginarlo, el arca cerrada, Noé y su familia dentro, los animales acomodados en su lugar y afuera la vida continuando como siempre. Los hombres miraban aquella gigantesca estructura cerrada y se reían más fuerte. ¿Dónde está el diluvio que este fanático anunciaba? Miren, nada pasa. Pero lo que no comprendían es que su destino ya estaba sellado. El cierre de la puerta marcó el fin de la misericordia, aunque aún no llovía. Ese lapso silencioso fue la sentencia invisible, la confirmación de que cada alma ya había decidido su rumbo. Así también será al final de los tiempos. Habrá un día en que el Espíritu Santo retirará su influencia, en que la voz de Dios callará en los corazones rebeldes, y aunque externamente la vida parezca continuar igual, el destino eterno estará ya decidido. Ese es el paralelo profético que Jesús quiso que entendiéramos. No se trata solo del castigo venidero, sino del momento en que la puerta se cierra antes de que el castigo caiga. Cuando eso suceda, muchos seguirán casándose, comprando, vendiendo, viajando, planeando el futuro, convencidos de que todo sigue igual, pero el cielo ya habrá tomado su decisión definitiva. Hoy vivimos tiempos idénticos. El mundo se llena de violencia, corrupción, guerras y rumores de guerras.
El corazón humano está absorbido por placeres pasajeros, por tecnologías que distraen, por la falsa seguridad de la abundancia material. Los predicadores aún claman, los mensajes aún se escuchan, las Biblias aún se leen en libertad, pero la burla sigue siendo la misma. ¿Dónde está la promesa de su venida?, preguntan los escépticos, tal como Pedro lo profetizó, según Pedro 3:4. Y mientras tanto, el reloj profético sigue avanzando, acercándonos cada día al momento en que la puerta se cerrará de nuevo. La historia de Noé no fue un relato infantil para decorar libros de escuela. Fue un retrato divino de lo que está por repetirse a escala mundial. Así como Dios cerró la puerta del arca, también cerrará la puerta de la misericordia para esta generación. Y así como hubo un silencio previo al juicio, también lo habrá en los últimos días. Un tiempo en que muchos creerán que todo sigue igual, cuando en realidad el decreto eterno ya habrá sido pronunciado. Ese es el patrón profético. Esa es la lección solemne que la humanidad ignora a su propio riesgo. Por eso, la comparación de Jesús es más que un simple recuerdo histórico. Es una advertencia urgente. Si quieres comprender cómo será el fin, mira los días de Noé. La burla será la misma, la indiferencia será la misma, la decadencia moral será la misma, y lo más solemne, el cierre de la puerta será igual de irreversible. Bloque 3. Sodoma, cuando la gracia expiró. Si los días de Noé nos muestran el cierre profético de la puerta de la misericordia a nivel mundial, la historia de Sodoma y Gomorra nos revela ese mismo patrón aplicado a una ciudad, a una sociedad local que alcanzó el límite de la paciencia divina. Jesús mismo lo advirtió. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28, 30. Observa que el énfasis de Cristo no está en la magnitud del pecado solamente, sino en la aparente normalidad de la vida. No se trataba de un pueblo en caos absoluto, sino de una sociedad donde todo parecía continuar en orden. Negocios, fiestas, construcción, agricultura, proyectos humanos, todo bajo la fachada de la rutina. Pero bajo esa superficie, la corrupción había alcanzado el punto en que ya no había remedio. La escena final es escalofriante. Dos ángeles enviados por Dios entran en Sodoma para advertir a Lot y sacarlo de la ciudad. Esa visita celestial no era solo un gesto de compasión, era también el último toque de misericordia antes del juicio. Mientras los mensajeros estaban en la casa de Lot, los hombres de Sodoma rodearon la vivienda con una violencia ciega y un deseo perverso de corromper aún lo sagrado. Fue entonces cuando la medida de la paciencia divina se colmó. Ya no quedaba espacio para más oportunidades, ya no había lugar para otro sermón ni otra advertencia. El decreto estaba sellado. Sodoma debía ser destruida. La noche avanzaba lentamente y Lot aún vacilaba, atrapado entre la voz de los ángeles y su apego a lo cotidiano. La Biblia dice que los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad porque Jehová, teniendo misericordia de él, los obligó a salir. Génesis 19:16. Esa frase revela algo profundo. Hasta el último instante, Dios mostró compasión, pero también nos recuerda que la misericordia tiene un límite. El amanecer llegó, Lot salió de la ciudad, y entonces el cielo se abrió en fuego y azufre. En un instante, Sodoma dejó de existir. Lo impactante de este relato es que muchos de los habitantes de Sodoma probablemente despertaron esa mañana creyendo que sería un día más. Quizás había bodas planeadas, quizás había banquetes preparados, quizás había negocios listos para abrir sus puertas.
Pero mientras ellos se aferraban a su vida rutinaria, el cielo ya había decretado el fin. La gracia había expirado, y aunque el sol aún brillaba sobre las murallas de la ciudad, la sentencia estaba ya ejecutada en los registros divinos. ¿No es esto lo mismo que vivimos hoy? El mundo sigue adelante con sus negocios, con sus diversiones, con su indiferencia hacia lo espiritual. Muchos despiertan cada mañana convencidos de que el mañana está asegurado, que siempre habrá un día más para arrepentirse, que siempre habrá misericordia esperando. Pero la historia de Sodoma nos grita una verdad solemne. Llega un momento en que la puerta se cierra, aun cuando exteriormente la vida parece continuar igual. La normalidad aparente no es garantía de gracia ilimitada. Jesús utilizó esta comparación para que no cayéramos en el mismo engaño. Él sabía que en los últimos días la humanidad se refugiaría en la rutina como anestesia para no escuchar las advertencias divinas. Sabía que el enemigo distraería a millones con placeres, proyectos y falsas seguridades, mientras el reloj del juicio se acerca a su fin. Pero también nos dejó este ejemplo para recordarnos que cuando el decreto se pronuncie, será irreversible. El día en que Lot salió de Sodoma fue el día en que la misericordia se cerró y la destrucción cayó de inmediato. Hoy, mientras aún hay tiempo, la voz de Dios nos llama a no mirar atrás, a no vacilar como la esposa de Lot, a no quedarnos aferrados a las cenizas de un mundo que pronto arderá. Porque el mismo fuego que consumió Sodoma se menciona en la profecía final como el lago de fuego que consumirá toda impiedad. El eco de esa advertencia resuena hoy para nosotros. No te engañes con la normalidad. No pienses que la rutina es sinónimo de seguridad. La misericordia de Dios es amplia, pero no infinita, y cuando la puerta se cierre, no habrá vuelta atrás. Bloque 4. Jerusalén. La gracia que se agotó. Si en Noé vemos el cierre de la puerta para el mundo antiguo y en Sodoma el cierre de la misericordia para una ciudad, en Jerusalén encontramos el ejemplo más solemne de cómo la gracia puede agotarse incluso para el pueblo que había sido escogido por Dios. Jerusalén no era una ciudad cualquiera, era el corazón de la fe, el lugar donde el templo brillaba como símbolo de la presencia divina, donde los sacrificios recordaban la esperanza del Mesías y donde la palabra había sido proclamada durante generaciones. Sin embargo, ese mismo lugar se convirtió en escenario de la mayor de las rebeliones, y su historia terminó en ruinas, porque la misericordia fue despreciada una y otra vez. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén. En Mateo 23, 37, 38 encontramos sus palabras cargadas de dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. En esas palabras no solo hay tristeza, hay también un veredicto. Durante siglos, Dios había extendido su gracia a través de profetas, señales, milagros y promesas. Pero la ciudad endureció su corazón hasta que ya no quedó más que juicio. El clímax llegó cuando rechazaron al propio Hijo de Dios. El Mesías que habían esperado durante generaciones entró por las puertas de Jerusalén, sanó enfermos, resucitó muertos, predicó el reino, y aún así fue despreciado. Lo llevaron al Gólgota, lo clavaron en una cruz, y con eso sellaron el colmo de su rechazo. Aunque la gracia aún se extendió 40 años más después de la cruz, a través de la predicación de los apóstoles y del poder del Espíritu Santo, la nación como tal persistió en la incredulidad. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano sitió la ciudad, el templo fue destruido y Jerusalén quedó desolada, cumpliéndose la profecía de Jesús.
No quedará piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Lo más impactante de este relato no es solo la destrucción física, sino lo que representaba espiritualmente. La puerta de la misericordia para aquella generación se había cerrado. Mientras los cristianos obedecían la advertencia de huir a los montes y encontraban refugio, los que despreciaron el mensaje quedaron atrapados en la ciudad, sin salida, como símbolo del juicio final. Así como en los días de Noé y en los días de Lot, la gracia tuvo un límite, y cuando ese límite se alcanzó, no hubo marcha atrás. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros? Que el hecho de tener privilegios espirituales, de pertenecer a una comunidad de fe o de haber recibido la verdad, no garantiza gracia eterna si la despreciamos. Jerusalén había sido depositaria de las promesas, había escuchado la voz de los profetas, había visto el rostro del Hijo de Dios, y aún así perdió el tiempo de su visitación. Esa expresión de Jesús en Lucas 19:44 es estremecedora, porque no conociste el tiempo de tu visitación. El cielo había descendido a la ciudad, y ellos lo ignoraron, y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Hoy estamos en peligro de repetir el mismo error. Vivimos rodeados de mensajes de advertencia, de oportunidades de escuchar la palabra, de libertad para buscar a Dios. Sin embargo, muchos, como Jerusalén, se aferran a rituales vacíos, a tradiciones muertas, a una religiosidad que no transforma el corazón. Creen que por pertenecer a una iglesia, por llevar un nombre cristiano, la puerta siempre estará abierta. Pero la historia de Jerusalén nos grita que no es así. La misericordia tiene un tiempo, y cuando ese tiempo se agota, ni el templo más sagrado ni las promesas más gloriosas pueden evitar el juicio. El fin de Jerusalén es un espejo profético para los últimos días. Así como la ciudad fue rodeada por ejércitos, el mundo entero será rodeado por las fuerzas del mal en el tiempo del fin. Así como las advertencias fueron ignoradas, también serán ignoradas las voces proféticas de esta generación. Y así como la destrucción fue repentina y absoluta, también será el juicio final. El mismo Jesús que lloró por Jerusalén llora hoy por un mundo que sigue despreciando su misericordia, advirtiéndonos que la puerta se cerrará pronto y que solo quienes escuchen su voz y huyan hacia Él estarán seguros cuando llegue el día del fin. Bloque 5. El decreto final del Apocalipsis. Si los relatos de Noé, Sodoma y Jerusalén nos muestran el cierre de la misericordia en contextos históricos, el Apocalipsis nos revela la consumación de ese mismo principio a escala universal. Allí no hablamos ya de un arca cerrada, de una ciudad reducida a cenizas, ni de un templo derribado, sino de toda la humanidad enfrentando un decreto eterno que separará de manera definitiva a los justos de los impíos. Ese decreto está registrado en Apocalipsis 22:11, uno de los textos más solemnes de toda la Escritura. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras no son un consejo ni una exhortación, son una sentencia que pone fin a toda oportunidad de cambio. Representan el momento en que la historia de la gracia cierra su capítulo final. El versículo deja claro que la humanidad quedará dividida en dos grupos inmutables. No habrá más conversión para los impíos, ni más apostasía para los fieles. Cada destino quedará sellado para la eternidad. Es el cierre absoluto de la puerta de la misericordia. Y lo más solemne es que este decreto no se pronunciará cuando Cristo regrese, sino antes. Cuando Él aparezca en gloria, ya cada persona habrá quedado fijada en su condición eterna. Por eso, cuando Jesús venga, no lo hará para abrir puertas de arrepentimiento, sino para ejecutar la sentencia ya determinada.
He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Imagina lo que significará ese momento. El Espíritu Santo, que hoy todavía convence de pecado, que toca corazones, que llama suavemente a la conversión, habrá cumplido su obra y se retirará. Los ángeles dejarán de retener los vientos de destrucción, y el mundo quedará entregado a la cosecha de lo que ha sembrado. Será un tiempo de silencio celestial en el que millones seguirán viviendo como si nada hubiese cambiado, cuando en realidad el universo ya habrá escrito su sentencia. El justo seguirá caminando con Dios, el impío seguirá su rebelión, y no habrá poder humano ni celestial que altere esa decisión. Este decreto es la culminación de todo lo que los profetas habían advertido. Isaías habló de un tiempo en que buscarán al Señor y no le hallarán. Isaías 55:6. Amós declaró que llegaría un hambre en la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y los hombres correrán de un lado a otro, pero no hallarán mensaje. Amós 8:11-12. Jesús mismo advirtió que se cerraría la puerta como en la parábola de las vírgenes, dejando afuera a los descuidados. Y finalmente, Juan en el Apocalipsis lo confirmó con esta sentencia irrevocable. Muchos hoy viven con la ilusión de que siempre habrá tiempo para un arrepentimiento de último momento. Se engañan pensando que podrán dejar para mañana su decisión espiritual, que en la última hora podrán inclinarse ante Dios. Pero el decreto de Apocalipsis nos dice lo contrario. Habrá un día en que la decisión que llevas en tu corazón en ese instante será sellada para siempre. Si has elegido la justicia, será confirmada. Si has persistido en el pecado, también será confirmado. No habrá un segundo más para cambiar de rumbo. Por eso este mensaje no es solo una advertencia profética, es un clamor de urgencia. El tiempo de gracia en el que vivimos ahora es el regalo más grande del cielo, pero también es el más frágil, porque se acabará sin aviso previo. El decreto no vendrá con trompetas humanas ni anuncios en los cielos. Llegará silencioso, invisible a los ojos del mundo, y cuando se pronuncie, millones seguirán en sus rutinas convencidos de que todo sigue igual. Solo los que velan y oran sabrán que la puerta se ha cerrado. Ese instante marcará la diferencia eterna entre vida y muerte, entre salvación y condenación. Y tú, que escuchas este mensaje hoy, aún tienes la oportunidad de decidir de qué lado estarás cuando el decreto se pronuncie. El eco de la advertencia está escrito en las páginas finales de la Biblia. La puerta de la misericordia se cerrará y nadie podrá abrirla. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, porque mañana podría ser demasiado tarde. Bloque 6. Las plagas. La señal de que la gracia terminó. Si el decreto de Apocalipsis 22:11 marca el cierre invisible de la misericordia, las 7 plagas descritas en Apocalipsis 16 serán la evidencia visible de que ese cierre ya ocurrió. Porque las plagas no caen mientras la gracia está abierta. Caen después, cuando la intercesión de Cristo en el santuario celestial ha terminado, cuando el mundo ha hecho su elección final y la balanza eterna ha dictado sentencia. Entonces, la ira de Dios, largamente contenida por siglos de paciencia, será derramada sin mezcla de misericordia. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Lo solemne de este pasaje es que esas plagas no buscan conducir al arrepentimiento, porque ya no habrá arrepentimiento posible. Son juicios puros, sin la mezcla de gracia que caracteriza las pruebas de hoy. Hoy aún sufrimos dolores, guerras y enfermedades, pero en todo ello brilla la misericordia de Dios, llamando al arrepentimiento. En las plagas finales, en cambio, no habrá llamado, no habrá oportunidad, solo justicia ejecutada. Cada copa derramada
será un testimonio del fin de la misericordia y de la realidad de un mundo que eligió rechazar al Cordero. La primera plaga traerá llagas dolorosas sobre los hombres que adoraron a la bestia y a su imagen. La segunda y la tercera convertirán los mares, ríos y fuentes en sangre, recordando la sentencia contra quienes derramaron la sangre de los santos. La cuarta intensificará el calor del sol hasta quemar a los hombres, y la quinta sumirá al reino de la bestia en tinieblas espesas. La sexta preparará el escenario de la gran batalla del Armagedón, y la séptima traerá un terremoto tan grande que ninguna ciudad quedará en pie, acompañado de granizo devastador. Cada una de estas plagas golpea directamente al sistema del Anticristo y a los que se aliaron con él, revelando que ya no hay mediador que interceda ni mano divina que retenga la justicia. El impacto espiritual de estas plagas es estremecedor. En lugar de arrepentirse, los hombres blasfemarán contra Dios. El texto lo repite una y otra vez. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Apocalipsis 16:9. Esa reacción confirma que la gracia terminó, porque incluso bajo el peso del juicio no hay conversión, no hay clamor sincero, no hay rendición del corazón. El carácter de cada uno quedó sellado, tal como lo declaró el decreto. El justo permanece fiel en medio de la oscuridad, protegido bajo las alas del Altísimo, mientras el impío endurece aún más su rebeldía contra Dios. Debemos comprender algo crucial. Las plagas no son un espectáculo lejano, son la consecuencia inevitable de un mundo que cerró la puerta a la misericordia. Representan lo que sucede cuando Dios retira su protección y permite que la maldad y la destrucción lleguen a su clímax. La historia nos enseña que cuando la gracia termina, lo que sigue es el juicio. Así fue en los días de Noé, en Sodoma, en Jerusalén, y así será al final de los tiempos. Es importante destacar también que durante esas plagas el pueblo de Dios no será destruido. Serán preservados como Israel en Egipto, cuando las plagas cayeron sobre Faraón, pero Gosén fue protegida. Ese contraste será la evidencia final de que la gracia se cerró. Los justos serán guardados, los impíos recibirán su retribución. Será el tiempo de angustia del cual habló Daniel, un tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Pero también será el tiempo en que Miguel se levantará para defender a los suyos. La lección solemne que debemos extraer es que cuando la puerta de la misericordia se cierre, los juicios de Dios no se mezclarán con compasión. Ese es el destino que muchos desprecian, creyendo que la gracia es eterna e inagotable. Pero la Escritura nos advierte: la paciencia de Dios tiene un fin y las plagas son la evidencia de ese fin. No habrá excusas, no habrá súplicas aceptadas, solo la separación definitiva entre los que eligieron al Cordero y los que eligieron a la bestia. Por eso, hoy que todavía hay tiempo, el Espíritu Santo nos llama a consagrarnos plenamente, porque mañana, cuando la primera copa se derrame, ya no habrá vuelta atrás. El eco de esas plagas nos recuerda una verdad solemne: la misericordia terminará y el mundo lo sabrá demasiado tarde. Bloque 7. El fin de la intercesión de Cristo. Hasta ahora hemos visto cómo la Escritura describe el cierre de la misericordia en distintos momentos de la historia y cómo ese patrón culminará en el decreto final del Apocalipsis y en las plagas que seguirán. Pero hay un detalle que solemos pasar por alto y que es quizá el más solemne de todos. Lo que hoy mantiene abierta la puerta de la gracia no es la bondad abstracta de Dios, ni un tiempo automático concedido a la humanidad, sino la intercesión viva de Cristo en el santuario celestial.
La Biblia enseña que Jesús, después de su ascensión, no se sentó simplemente a esperar el fin, sino que entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote para interceder por los pecadores. Hebreos 7:25 lo declara con claridad, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cada oración que hacemos, cada súplica de perdón, cada lágrima derramada en secreto llega al trono de Dios, porque Cristo la presenta con el mérito de su sangre. Esa es la razón por la que aún hay esperanza, por la que los ángeles retienen los vientos de destrucción, por la que la tierra no ha sido entregada todavía al juicio final. Pero la Escritura también revela que esa obra de intercesión no durará para siempre. Llegará el momento en que el santuario celestial se vaciará de gracia y el mediador levantará su voz con la declaración solemne de Apocalipsis 22:11. Daniel 12:1 describe ese instante con palabras que estremecen. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando Miguel, un título profético de Cristo, se levante, significará que la intercesión terminó. Su obra en el santuario habrá concluido. El juicio habrá fijado el destino de cada ser humano y entonces comenzará el tiempo de angustia. El levantarse de Miguel no es un gesto simbólico, es la señal de que la puerta de la misericordia se ha cerrado. Imagina lo solemne de ese momento. Hoy, cuando pecas, puedes confesar y hallar perdón. Hoy, cuando caes, puedes levantarte y ser restaurado. Hoy, el cielo se inclina para escuchar tu clamor. Pero llegará un día en que los labios de Cristo permanecerán en silencio ante las súplicas tardías, porque su obra de intercesión habrá terminado. Ese será el instante en que cada lágrima, cada oración fuera de tiempo, no recibirá respuesta. Y no porque Dios sea cruel, sino porque durante siglos ofreció su gracia y la humanidad eligió rechazarla. Ese cese de intercesión marcará el fin del gran drama de la redención. Desde el Edén, Dios ha estado extendiendo su mano para salvar, pero también ha establecido límites. El diluvio, Sodoma, Jerusalén destruida, todos fueron reflejos de ese gran momento en que el cielo dirá, basta. Y lo dirá no con palabras de ira, sino con la justicia de aquel que amó hasta el extremo y que no puede forzar eternamente al hombre a aceptar lo que ha rechazado. Mientras Cristo intercede, la humanidad todavía tiene esperanza. Pero cuando Cristo se levante, la misericordia se retirará de la tierra. Los ángeles que hoy contienen los vientos de guerra, violencia y caos, soltarán sus ataduras, y el mundo conocerá un tiempo de angustia sin precedentes. Esa transición será invisible para los ojos humanos, pero sus efectos se verán en cada rincón de la tierra. El justo se refugiará en las promesas, el impío se hundirá en su propia rebelión. Esta es la verdad solemne. La puerta de la gracia no se cerrará por un capricho divino, sino porque el intercesor habrá concluido su obra. Y cuando eso suceda, nadie podrá abrir lo que el cielo cerró. Por eso, cada día que pasa es una oportunidad preciosa que no debemos despreciar. El eco de la advertencia resuena. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Clama mientras está cercano, porque muy pronto la voz del mediador guardará silencio y solo quedará el estruendo del juicio. Bloque 8. Las vírgenes insensatas y la puerta cerrada. Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que el corazón humano tiende a posponer lo eterno y a vivir como si siempre hubiera un mañana disponible para consagrarse.
Por eso relató una parábola que encierra una de las advertencias más solemnes del Evangelio, la de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. En esta historia todas tenían lámparas, todas estaban esperando al esposo, todas se durmieron en la espera, pero la diferencia crucial estaba en el aceite. 5 fueron prudentes porque guardaron aceite de reserva, mientras que las otras 5, llamadas insensatas, descuidaron ese detalle vital. Y cuando el clamor de medianoche anunció la llegada del esposo, las insensatas se levantaron con ansiedad, corrieron desesperadas en busca de aceite, pero ya era tarde. Mientras salían, la puerta del banquete se cerró, y aunque golpearon con fuerza, suplicaron con lágrimas y clamaron con voz desesperada, la respuesta fue definitiva. De cierto os digo, no os conozco. El mensaje de esta parábola es inequívoco. No basta con tener una lámpara, no basta con ser parte del grupo que espera al esposo, no basta con parecer exteriormente preparada. Lo que marca la diferencia es la reserva interior del aceite, símbolo del Espíritu Santo y de una experiencia real y profunda con Dios. Las insensatas representan a aquellos que confían en una religiosidad superficial, en apariencias externas, en un cristianismo sin raíz. Son aquellos que esperan un tiempo futuro para consagrarse, que creen que siempre habrá un mañana para buscar la llenura del Espíritu, que piensan que podrán prepararse en la última hora. Pero cuando la puerta se cierra, no hay súplicas que la abran. Lo más solemne de esta parábola es que las insensatas no eran incrédulas declaradas ni enemigos abiertos del esposo. Eran parte del mismo grupo, participaban de la misma espera, tenían las mismas lámparas. Eso significa que la advertencia no está dirigida solo al mundo impío, sino especialmente a los que profesan fe, a los que llevan un nombre cristiano, pero carecen de la vida del Espíritu en su interior. Jesús estaba mostrando que el juicio final no dividirá únicamente entre creyentes y ateos, sino entre los que tuvieron una fe auténtica y los que vivieron de una apariencia vacía. Cuando la puerta se cerró, no fue un acto de arbitrariedad, sino la confirmación de que el tiempo de preparación ya había pasado. La súplica de las insensatas es el eco de millones que en el día final clamarán con angustia, buscando lo que despreciaron mientras había tiempo. Pero la respuesta del esposo, no os conozco, revela que el problema no era simplemente la falta de aceite en ese momento, sino la ausencia de una relación real con él a lo largo de la espera. Este relato es un espejo para nuestra generación. Hoy vivimos en el clamor de medianoche, en el tiempo en que la voz profética anuncia la cercanía del esposo. Muchos se duermen en la rutina espiritual, muchos descuidan la reserva del aceite, muchos confían en que podrán resolverlo más adelante. Pero la parábola nos advierte, el cierre de la puerta será repentino e irrevocable. El que no se preparó antes no tendrá tiempo después. La lección es clara. La preparación no puede improvisarse en la última hora. El aceite debe buscarse hoy. La consagración debe hacerse ahora. La relación con Cristo debe cultivarse mientras la gracia aún está abierta. Porque cuando la puerta se cierre, ni el llanto, ni los gritos, ni el golpe desesperado podrán cambiar la sentencia. Así será en el fin. Muchos buscarán entrar, pero no podrán. Por eso, esta parábola se conecta directamente con todo lo que hemos visto. En Noé, Sodoma, Jerusalén, en el decreto del Apocalipsis, en el fin de la intercesión de Cristo, siempre hay un patrón de preparación y de cierre. El eco es el mismo. Llega un día en que la puerta de la misericordia se cierra y quienes despreciaron la oportunidad quedan fuera. Hoy todavía escuchas el llamado, hoy todavía la lámpara puede llenarse, hoy todavía la voz del esposo te invita a velar. Pero mañana, cuando el grito de medianoche se oiga y la puerta se cierre, ya no habrá regreso.
Bloque 9. La separación eterna de los destinos. Hasta aquí hemos visto que la puerta cerrada no es un simple símbolo, sino una realidad que marcará el destino eterno de cada ser humano. Y cuando hablamos de ese cierre definitivo, debemos entender que no se trata solo de un momento en la historia, sino del instante en que el universo quedará dividido en dos caminos que nunca volverán a encontrarse. Jesús lo explicó con palabras contundentes en Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esa separación será absoluta y eterna. No habrá un tercer grupo, no habrá un espacio intermedio, no habrá una segunda oportunidad. El cierre de la misericordia significa que cada ser humano quedará fijado en uno de esos dos destinos, vida eterna o condenación eterna. Y aunque hoy esta verdad parezca incómoda para un mundo acostumbrado a relativizar todo, la Escritura es clara. Habrá un juicio final que sellará el destino de todos. El Apocalipsis describe ese momento con la solemnidad de un tribunal cósmico. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Nadie quedará excluido, nadie podrá escapar, nadie quedará sin sentencia. Lo impactante de este juicio es que no habrá apelaciones. Cuando la puerta se cierre, cada argumento humano quedará en silencio. Las excusas que hoy parecen convincentes se desvanecerán frente a la santidad del juez. El que eligió a Cristo será reconocido delante del Padre. El que lo rechazó quedará fuera para siempre. Y no hablamos solo de los incrédulos declarados, sino también de aquellos que, como las vírgenes insensatas, se conformaron con una fe superficial sin haber cultivado una relación real con el Señor. Jesús lo advirtió en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese será el eco más doloroso del cierre de la misericordia. Debemos entender que esta separación no es un castigo arbitrario de Dios, sino el fruto de nuestras propias decisiones. Cada día, con cada pensamiento, con cada acción, con cada elección espiritual o mundana, vamos sellando lentamente nuestro destino. El cierre de la misericordia no hace más que confirmar lo que cada corazón decidió mientras la gracia estaba disponible. Por eso, el llamado es urgente. No esperes a que el decreto sea pronunciado. No confíes en un arrepentimiento de última hora. No pienses que podrás negociar con el cielo en el último instante. Hoy es el tiempo de decidir de qué lado estarás cuando la puerta se cierre. La eternidad no ofrece términos medios. El destino eterno será o gozo perpetuo en la presencia de Dios o separación absoluta de Él en un juicio irrevocable. Ese será el fruto de la puerta cerrada. Mientras unos entrarán al banquete eterno, otros quedarán fuera en las tinieblas, donde, en palabras de Jesús, será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Y esa imagen no es para provocar miedo superficial, sino para despertar conciencias dormidas. Porque lo que está en juego no es una tradición, ni una religión, ni una apariencia externa. Es la eternidad misma. El fin de la misericordia, entonces, es el punto donde toda historia humana se detiene y se abre la eternidad. Es el momento en que los justos recibirán su recompensa y los impíos su condenación. Es la hora en que los libros serán cerrados y los ángeles cantarán victoria por los redimidos, mientras el lamento de los perdidos resonará en la eternidad.
Y tú, que hoy escuchas estas palabras, aún puedes decidir de qué lado estarás en ese día. Bloque 10. El clamor profético, el tiempo no será más. En el corazón del Apocalipsis encontramos una proclamación solemne que conecta directamente con el cierre de la misericordia y la separación eterna de los destinos. En Apocalipsis 10:6, un ángel poderoso levanta su mano al cielo y jura por aquel que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Este versículo, cargado de misterio, no habla del fin del tiempo cronológico, sino del fin del tiempo profético de gracia. Es una declaración celestial de que la paciencia divina ha alcanzado su límite, de que ya no habrá más demoras, de que la puerta de la misericordia está a punto de cerrarse definitivamente. El eco de esa proclamación resuena como un trueno en medio de la historia. La eternidad se avecina y el reloj de la gracia está en sus últimos segundos. Esa proclamación encuentra su paralelo en el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, una de las advertencias más solemnes jamás dadas a la humanidad. El primero anuncia el Evangelio eterno y clama con voz potente: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Verso 7. Este mensaje no invita a una fe superficial ni a una espera pasiva, sino a una decisión radical en el presente, porque la hora del juicio no es futura, ya ha comenzado. El segundo ángel declara la caída de Babilonia, ese sistema de engaño espiritual que ha embriagado a las naciones con falsas doctrinas. Y el tercero, con la voz más solemne de todas, advierte contra la marca de la bestia, proclamando que quienes la reciban beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Verso 10. Observa la conexión. Ira sin mezcla significa juicio sin misericordia. Es el mismo momento en que la puerta se cierra y el decreto de Apocalipsis 22:11 se pronuncia. El clamor de estos 3 ángeles no es un mensaje marginal, es la última llamada de gracia al mundo. Es el grito final antes del silencio eterno, la proclamación que separará a la humanidad en 2 campos. Por eso, Apocalipsis 14:12 señala a los que responden a ese llamado como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son los que eligieron prepararse antes de que la puerta se cierre, los que entendieron que el tiempo de la misericordia no es infinito, los que escucharon el eco del ángel que decía: «El tiempo no será más». Imagina por un instante lo solemne de ese anuncio. Millones escucharán la proclamación de los 3 ángeles en medio de la confusión del mundo. Un llamado a temer a Dios, a rechazar a Babilonia, a resistir la marca de la bestia. Algunos se burlarán, otros lo ignorarán, muchos lo rechazarán, pero un remanente lo abrazará con todo su corazón, y cuando todos hayan tomado su decisión, entonces la puerta se cerrará. No habrá espacio para la neutralidad, no habrá refugio en la indiferencia, no habrá posibilidad de permanecer en medio. El mensaje divide porque el juicio exige definición. El eco de «el tiempo no será más» es la voz profética que nos sacude hoy. Nos recuerda que no estamos en un tiempo indefinido, que no podemos vivir como si siempre hubiera un mañana para arreglar cuentas con Dios. Nos muestra que la paciencia del cielo tiene un límite, que los ángeles ya están preparados para soltar los vientos de destrucción, que el mundo se encamina a su hora final. Y mientras tanto, la misericordia todavía resplandece como un sol que se oculta lentamente en el horizonte, advirtiendo que la noche viene pronto. Ese mensaje de los 3 ángeles es en realidad la proclamación final de amor divino. Es la última invitación antes del juicio, la última súplica de un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
pero es también la confirmación de que, cuando se pronuncie por última vez, el tiempo habrá concluido. Ese será el eco que resuene en el universo. La gracia terminó, el tiempo no será más, la puerta está cerrada. Bloque 11. La manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Cuando la puerta de la misericordia se cierre y el decreto de Apocalipsis 22:11 sea pronunciado, el siguiente gran evento en la historia de la redención será la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida. Ese día no será un acontecimiento secreto ni un símbolo espiritual. Será el clímax visible y audible de la historia, el momento en que el cielo entero se abrirá para revelar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:7 declara: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Nadie quedará indiferente, nadie quedará oculto, nadie escapará a esa visión majestuosa. Para los justos, ese momento será la respuesta a todas sus oraciones, la culminación de su esperanza, el día en que finalmente verán al Salvador cara a cara. Pablo lo describe con palabras de triunfo en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Será el inicio de la eternidad para los redimidos, la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, la confirmación de que la espera no fue en vano. Pero para los impíos, ese mismo día será terror absoluto. Apocalipsis 6:15-17 pinta la escena con un dramatismo estremecedor. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La misma presencia gloriosa de Cristo, que llenará de gozo a los fieles, llenará de terror a los que rechazaron su gracia. La puerta ya estará cerrada, y los clamores desesperados de los perdidos no cambiarán su destino. Es impresionante notar cómo la segunda venida no traerá oportunidad de arrepentimiento, sino la confirmación del destino ya sellado. Por eso Jesús insistió en que debíamos velar y estar preparados, porque cuando Él aparezca en gloria, ya no habrá tiempo de corregir el rumbo. Los que esperaban entrar en la última hora descubrirán con horror que la puerta se cerró antes. Los que postergaron la entrega de su vida al Señor verán que su oportunidad quedó atrás. El regreso de Cristo será la gran revelación de lo que cada uno eligió en vida. El contraste será absoluto, mientras los ángeles reunirán a los escogidos de los 4 puntos cardinales. Los impíos clamarán por ocultarse, mientras los justos levantarán la vista diciendo: Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Isaías 25:9. Los incrédulos buscarán huir de la luz que ilumina el universo. El mismo evento será gozo para unos y terror para otros. El mismo rostro de Cristo será dulzura para unos y fuego consumidor para otros. Esa dualidad es el reflejo solemne de lo que significa que la puerta de la misericordia se cierre antes de su regreso. Ese día también marcará el final del gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles quedarán expuestos como mentirosos derrotados, incapaces de sostener su reino. La gloria de Cristo despojará a este mundo de sus tinieblas, y todo ojo verá que Él es el único Rey verdadero.
La humanidad entera será testigo de la justicia divina. Los que eligieron al Cordero recibirán vida eterna. Los que eligieron al dragón recibirán destrucción. Ese es el desenlace solemne de la historia, el cumplimiento final de la promesa. He aquí, yo vengo pronto. La segunda venida de Cristo, entonces, no será solo un acto de gloria, será la confirmación pública de lo que ya se decidió en lo invisible, cuando la puerta de la misericordia se cerró. Ese es el peso solemne de este mensaje. Lo que decidas ahora determinará cómo verás al Hijo del Hombre en su gloria, si como Salvador o como juez. Y esa decisión, querido hermano, solo puede tomarse mientras la puerta aún permanece abierta. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. Hemos recorrido la historia bíblica viendo cómo, una y otra vez, la misericordia de Dios se extendió con paciencia, pero también cómo llegó un momento en que esa paciencia alcanzó su límite. El diluvio en los días de Noé, el fuego que consumió Sodoma, la destrucción de Jerusalén, el decreto final del Apocalipsis, las plagas, el fin de la intercesión de Cristo, la parábola de las vírgenes, la separación de los destinos, el clamor profético de que el tiempo no será más y finalmente la gloriosa manifestación del Hijo del Hombre. Todo apunta a una misma verdad solemne: la misericordia no durará para siempre, y cuando la puerta se cierre, nadie podrá abrirla. Ese será el instante en que tu decisión, mi decisión y la decisión de cada ser humano quedará sellada para toda la eternidad. La pregunta más importante de tu vida no es cuánto dinero tienes, cuántos logros alcanzaste, ni qué lugar ocupas en este mundo. La pregunta más solemne que debes responder es: ¿dónde estarás cuando la puerta de la misericordia se cierre? ¿Estarás dentro, seguro bajo el refugio del Cordero, o estarás fuera, golpeando desesperado con lágrimas en los ojos, escuchando la voz que dice: no os conozco? Esa pregunta no puede posponerse, no puede dejarse para mañana, porque mañana podría ser demasiado tarde. Dios no nos habla con este mensaje para llenarnos de miedo vacío, sino para despertarnos del letargo espiritual. Vivimos en una generación que se duerme con distracciones, que se anestesia con placeres, que se convence a sí misma de que siempre habrá una nueva oportunidad. Pero el eco de las Escrituras nos advierte lo contrario. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Ese mientras revela que habrá un después en el que ya no podrá ser hallado. Y ese después está mucho más cerca de lo que imaginamos. Hoy, mientras aún escuchas esta advertencia, la gracia sigue abierta. El Espíritu Santo todavía toca tu corazón, todavía te convence, todavía te invita a rendir tu vida a Cristo. No dejes pasar esta voz, no endurezcas tu corazón, no digas más adelante. El enemigo quiere que creas que siempre habrá un mañana, pero la Biblia nos dice que hoy es el día de salvación, hoy es el momento aceptable, hoy es el tiempo de decidir. Mira lo que está en juego: la eternidad. Si eliges a Cristo ahora, aunque vengan pruebas, aunque el mundo se derrumbe, estarás seguro en sus brazos y tendrás entrada en el banquete eterno. Pero si desprecias su invitación, si pospones tu entrega, si permaneces indiferente, corres el riesgo de quedar fuera cuando la puerta se cierre, y ese riesgo es demasiado grande porque el precio es tu alma. Por eso, este es un llamado a la consagración total. No se trata de religiosidad superficial, no se trata de apariencias externas, no se trata de tener una lámpara sin aceite, se trata de rendir tu vida completamente a Cristo, de buscar su Espíritu cada día, de vivir en santidad mientras aún hay tiempo. La gracia sigue abierta, pero pronto se cerrará, y cuando lo haga, será para siempre. Querido hermano,
No pospongas más tu decisión. Hoy el cielo te invita a consagrarte, a entrar en el arca espiritual que es Cristo, a dejar atrás todo lo que te aleja de Él, a abrazar su salvación con todo tu corazón, porque muy pronto el esposo vendrá, la puerta se cerrará y la eternidad comenzará. Haz tu elección ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y mientras lo haces, te invito también a ser parte de esta misión. Suscríbete a este canal, dale like a este video y comparte en los comentarios tu decisión de consagrar tu vida a Cristo. No es solo un gesto digital, es un testimonio público que puede inspirar a otros a dar el mismo paso. Que tu voz se una al clamor de los que esperan al Señor, que tu vida sea un faro en medio de la oscuridad, porque el fin de la misericordia está cerca. Pero mientras la puerta permanezca abierta, aún hay esperanza. Conságrate hoy, decide hoy, entra hoy. Mañana podría ser demasiado tarde.